Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad, continuamos con las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Escucharemos la segunda parte de la Mesa 4, los nexos entre la política y el financiamiento ilícito. Esta mesa contó con la participación de Sergey Leshenko, miembro del Parlamento y responsable de la nueva legislación de financiamiento político, Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Ricardo Uceda, periodista de investigación, y como moderador, Jean-Luc Lemanjou, director de la División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En esta mesa se analizó sobre cómo las redes criminales corrompen los sistemas políticos e infiltran las instituciones políticas, el papel del dinero proveniente del narcotráfico y la violencia. Les invito a que se queden con nosotros en el desarrollo de esta mesa de trabajo. Comenzamos. Gracias, Armando. Es muy interesante y está relacionado con lo que hemos oído. El cambio no viene de una firma de consultores, sino por la gente. Sergey nos podría contar de su situación y qué está haciendo el Parlamento para tener lecciones de otros países. Gracias por la pregunta. Por supuesto, la situación en Ucrania es difícil porque ahora enfrentamos luchas de muchos tipos. Hay políticos y corruptos en el gobierno, pero también tenemos jóvenes que entraron a la política y al gobierno a través de la sociedad civil o incluso del escenario de la revolución del año pasado. La política en Ucrania es muy cara, pero también da muchas ganancias porque políticos, oligarcas, corruptos y criminales pueden influenciar los gastos públicos y pueden presionar a los funcionarios públicos y se pueden enriquecer. Es la concentración más grande de criminales porque los miembros del Parlamento en Ucrania tienen inmunidad, tienen amparo y no se pueden hacer juicio, así que si está uno en el Parlamento en Ucrania, es muy poco probable que uno termine en la cárcel. Estamos tratando de cambiar esa situación para cancelar este amparo que tienen y espero que se adopte esta enmienda en febrero del año que viene. Y eso podría hacer que por lo menos el costo de ser un miembro de Parlamento menor, porque los ricos no entrarán simplemente por evitar ser llevado al tribunal. Y por supuesto no es posible, como dije, cambiar la situación en unas semanas o unos meses, pero soy optimista porque la sociedad civil en Ucrania es un gran jugador desde Maidán. Sentimos en el Parlamento la exigencia de la gente para cambiar la situación, para disminuir la corrupción, quitarlo de los gastos públicos. La gente muchas veces van al Parlamento a protestar
y sentimos eso. Y un jugador importante son los apoyadores occidentales, IMF, Estados Unidos, Banco Mundial, que apoyan reforma en Ucrania. Desde adentro sabemos que si las reformas no populares son parte de las condiciones para ayuda del FMI, se puede adoptar muy rápidamente sin muchos obstáculos, porque Ucrania tiene problemas y si quieren el apoyo financiero tienen que adoptar cierta legislación. El año pasado el Parlamento nuevo hizo una ley para reducir la corrupción y hay un nuevo Buró Anticorrupción y hay un procedimiento transparente para escoger el jefe de este buró. Ya se escogió y está ahora escogiendo los detectives y van a empezar los casos a finales de este año, en octubre. Y también tenemos nueva legislación anticorrupción y también tenemos una ley especial para entrar al aire en radio y televisión y hacer eso de manera pública. Y esto va a ser una fuente alterna y los medios de los oligarcas entonces no tendrán tanta influencia. Y finalmente, financiar a los partidos políticos en el presupuesto estatal. Soy parte de un grupo que escribió una propuesta de ley. Estaba en un grupo internacional en Kiev ese día y se adoptó y esperamos que en septiembre ya se lleve a cabo para presupuestos públicos para los partidos. Creo que esto es clave. No es que el dinero de los oligarcas no tengan influencia, pero la mentalidad de la sociedad puede cambiar porque van a entender que el dinero público se va a usar para los partidos políticos, entonces van a vigilarlo más y va a ser la gente va a estar pensando más de esto y va a ser muy efectivo esta medida para acabar con corrupción en Ucrania. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergey. Y es muy interesante. En la mesa tenemos dos periodistas de investigación en el panel, así que muestra la importancia de la prensa. Ahora, si puedes hablar entonces 5 minutos más. Claro. Bueno, en la situación de mi país, las conclusiones me parece que están a la vista, pero la complejidad para llevar a cabo las soluciones es muy difícil. Dos problemas principales afectan a la opinión pública ahora, que es la inseguridad y la corrupción. Y la corrupción ligada con el crimen organizado. Para que tengan ustedes una idea del avance de la delincuencia común, para no llamar crimen organizado, el viernes pasado un comando de delincuentes asaltó un aeropuerto. Entonces asaltó un cargamento que estaba embarcándose en un avión. Había dos aviones, uno de Avianca y otro de LAN Chile. Y una de esas cosas que solamente se ven en las películas de Fuerza Delta, ¿no? Increíble. Entonces, hay un ambiente muy complicado, pero ¿qué ocurre? La policía es corrupta y hay una gran reforma por hacer. Yo diría que en todos los casos y en la mayoría de países,
un tipo de reforma institucional que tenga que ver con el mejoramiento de las capacidades de la policía y el sistema judicial es necesario. Y eso está a medio camino en el Perú, eso no se ha hecho, eso tiene que hacerse. Este gobierno regional, que era ejemplo de la corrupción, estaba apoyado por el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación acaba de ser destituido en relación a actividades que tenían que ver con esto. Entonces, hay también en el Perú magistrados que son honestos, que están, digamos, en el camino de dar la batalla respecto de esta insuficiencia que decimos. Otro tiene que ver con reformas de índole directamente político-electoral, es decir, todo el sistema, que es algo que está pendiente en nuestra agenda. Aquí he visto en esta sala a nuestro presidente del jurado de elecciones nacional. Que está, digamos, en la propuesta de hacer un paquete de reformas para que pueda haber una mejor fiscalización de los partidos, un mejoramiento del sistema mismo, de funcionamiento del sistema político. Y, por último, tiene que haber un shock de transparencia que permita, que no hay en el Perú. En el Perú no es posible conocer completamente el patrimonio de los gobernantes y de los políticos. Hay una serie de cambios por hacer y apoyar naturalmente a quienes están denunciando, ¿no? Como en los ejemplos precedentes, la prensa ha sido muy importante en el país. No es lo único, en todos los problemas que estamos mencionando tiene que haber una serie de actores y de reformas que hacerse, pero naturalmente una de ellas es proteger y darle más viabilidad y poder a los que están denunciando y pueden, digamos, contribuir desde la sociedad civil a mejorar la situación. Muchas gracias. Eso nos da tiempo para preguntas y respuestas. Entonces sugiero que si recibes el micrófono se presenta y a quien quiere hacer la pregunta. Adelante. Hola, sí, muchas gracias. Edmundo Rolón de Paraguay. Para el amigo Sergi de Ucrania, escuché que hacías referencia a la creación de un organismo anticorrupción. La corrupción es la consecuencia de la acción de las organizaciones criminales que apuntan a debilitar a las instituciones. Las instituciones debilitadas son presa fácil de las mafias y organizaciones criminales. No están pensando en dar, digamos, un cambio a su política criminal y atacar a las mafias y organizaciones criminales directamente antes que a la corrupción, ya que es una consecuencia de las mismas. Sigue. Creo que podemos hacer ambas cosas a la vez. El Buró Anticorrupción se va a enfocar en la corrupción de alto nivel, primero y segundo nivel de servidores públicos o estatales, de primer ministros hasta los dirigentes de departamentos. Esto es de muy alto nivel y la cantidad de sobornos en ese nivel puede ser $500,000 y creo que si lidiamos con esto va a tener impacto en la situación de corrupción, pero tiene razón, el crimen organizado y las organizaciones criminales es un muy importante tema. No significa que no van a estar bajo la lupa. Tenemos el fiscal general que se enfoca y se hace responsable de eso. Por cierto, el presidente Yanukovych, que era presidente antes del 2014, ahora se lo reconoce como
jefe de un grupo de crimen organizado y vas a estar en la tribunal enfrentando cargos por eso y se va a investigar sus crímenes de esa manera. Pero bueno, no hay solo un grupo así en Ucrania y creo que vamos a lidiar con estas organizaciones criminales, porque después de la revolución del año pasado, la sociedad tiene cero tolerancia para esto. Incluso si el presidente o el primer ministro quiere evitar tales investigaciones, es imposible. La gente les va a empujar a hacer esto, o si no, otro presidente o primer ministro lo va a hacer. La gente entiende que tienen el derecho de quitar a los políticos del poder si no son efectivos. Y esto es el sentido permanente en la política en Ucrania. Si nosotros no lo hacemos, otros van a venir al Parlamento y al gobierno, a los puestos gubernamentales y lo van a hacer. Pero soy optimista. Pero como dice, no podemos quitar la visión del crimen organizado. Tiene razón. De OCDE tengo un comentario primero. He trabajado en la corrupción por 20 años ya y soy optimista, pero creo que estamos detrás de los políticos por 1 o 2 pasos. No hay suficiente cooperación internacional, no hay suficiente esfuerzos y hay demasiado impunidad cuando se habla de activos que vienen de la corrupción política, y es un papel muy importante para tu oficina, Jean-Luc, para juntar a todos en el deseo de buscar estos activos. Se ve a la política como negocio. Los políticos pueden mover sus activos muy fácilmente. En Austria, en Polonia, puedes abrir empresas en Chipre o invertir en otros países. Es todo negocio y es muy fácil de hacerlo. Las empresas de Chipre son los que invierten. Es todo dinero que se está lavando de estos países. Así que la pregunta, ¿nos puede dar ejemplos en sus países que han podido recuperar activos de políticos corruptos en sus países? Bien, bueno, en el Perú sí se pudo recuperar activos robados por la corrupción del gobierno de Fujimori. Tenía más de 50 millones Montesinos en Suiza, y luego ha habido otros bienes recuperados también. Y yendo al punto, me parece clave el comentario último, porque digamos que en todo este problema, una de las medidas son evidentemente de índole de reforzamiento institucional de los países, poder judicial, policía, etcétera, y ahí creo que el camino para la cooperación es importante. Pero el otro tiene que ver con cómo se ataca los vínculos de los intermediarios del crimen organizado con los mercados, con el mundo global, el comercio global, ¿no? Ese es el tema, creo yo, porque cada vez es más difícil encontrar ese dinero. Y yo creo que, bueno, quería mencionar los principios del G20, ¿no? Es decir, todos unos criterios para poder visualizar, ver las propiedades de todos, ¿no? De las empresas. ¿Quiénes son? Entiendo que hay una discusión. Por ejemplo, Transparency International está planteando que haya registros públicos de la propiedad. Es controversial. Pero bueno, ahí está la discusión. Yo creo que ese es un tema, es un punto central, porque
efectivamente hay maras, hay crimen organizado y hay una respuesta de los cuerpos de seguridad, pero esto requiere efectivamente una cooperación mundial, global, y me parece que también, hablando de casos, de ejemplos, me gustaría mencionar lo de Guatemala, ¿no? Porque en Guatemala ha habido, hoy acaba de renunciar el presidente. Yo diría que así como he mencionado a Montesinos en el Perú, que estaba el crimen organizado en el poder, el contrabando no es crimen organizado. Si el presidente y la vicepresidenta son parte de una organización de contrabando, digamos, no estaba gobernando el crimen organizado, por lo menos en cierto modo, entonces el hecho que ahí haya habido un cambio radical, pues da aliciente. Es cierto que ahí actuó una comisión internacional, que es muy difícil que se aplique una medida así en países, por ejemplo, como en Paraguay, ¿no? Paraguay, todos sabemos que el contrabando de cigarrillos muy probablemente o realmente está fomentado por su presidente. Yo no sé qué pasaría si hubiera una CICIG en Paraguay. En fin, es muy amplio el tema y los ejemplos. Primero quisiera agradecer, Marchen, no solo por la pregunta, pero también por el apoyo de la legislación en Ucrania. Marchen es el líder del proceso de financiamiento y el proceso de evaluación para la legislación y esperamos ver la evaluación. Y acerca de la pregunta, estoy totalmente de acuerdo que la recuperación de activos es un gran problema. Los funcionarios ucranianos usan legislación en el extranjero, en países extranjeros, para esconder sus activos. Este palacio de Yanukovych que mostré estaba registrado, pertenecía a una empresa en Austria y señor Azar tiene unas vilas en Austria y chalés en Austria y también casas en Sardinia, en Italia. Y el jefe de la administración presidencial de Yanukovych también tiene activos en Austria y en Suiza. Y dinero en Ucrania. Pero estas son corporaciones, empresas, y es posible recuperar este dinero si comprueba Ucrania que tiene naturaleza criminal, pero creo que es mucho más peligroso los lugares como Bermuda, Seychelles, Islas Vírgenes, porque es totalmente imposible cooperar con estos países y estos proporcionan servicios de registro anónimo. Por ejemplo, un primer ministro en Ucrania, Pablo Lazarenko, pero él estaba mucho más cercano a México que Ucrania porque tenía pasaporte de Panamá y tenía activos en Panamá y Antigua, así que él usó estos países para esconder el dinero de la corrupción de Ucrania. Y es mucho más difícil cooperar con estos países comparado con el Reino Unido, Austria, porque, bueno, ellos están dentro de la legislación europea. Así que creo que tenemos que involucrar a los líderes mundiales para reducir este tipo de lugares, la infiltración en estos y establecer legislación para tales lugares donde se esconden los activos. Los resultados de la
digamos, de la acción de la justicia en la persecución de capitales que se depositan en otros países, en el caso colombiano, no es muy afortunado. Y aquí observo yo que hay una especie de doble lenguaje de algunos países en relación con este tema. Por una parte se desarrollan campañas muy fuertes contra el narcotráfico, contra el consumo, contra la exportación de cocaína, pero por otra parte esos mismos países se sirven de dineros blanqueados que van a las arcas de grandes centros financieros internacionales. Esto ha derivado en algo más grave en el caso colombiano, y es que si en la década de los años 90 el instrumento por excelencia para combatir, por ejemplo, el narcotráfico fue la extradición de los capos de ese delito a Estados Unidos, en ese entonces los narcotraficantes acuñaron una frase: prefiero tener una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Hoy la ecuación es exactamente la contraria. Prefiero tener una cárcel en Estados Unidos que una tumba en Colombia, porque se produce por la vía de la negociación de las penas, por la delación y entrega de las rutas, un sistema, digamos, de exoneración de responsabilidad a los grandes capos y grandes narcotraficantes, que es absolutamente rentable para ellos. Entonces estaba oyendo a mis compañeros tratando de recordar si en Colombia se ha producido alguna noticia que nos den cuenta de la incautación de capitales provenientes de la relación entre redes ilícitas y actividad política. Y no lo recuerdo muy bien. Un episodio muy reciente, que es lo que no es exactamente una red ilícita vinculada al narcotráfico, pero hacia la contratación pública. Hoy en Colombia una modalidad muy fuerte de esas formas de corrupción electoral es capturar el Estado para ceder contratos a quienes me han apoyado en una campaña electoral. Eso se llamó en el caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá el cartel de la contratación. Mucho dinero de esos recursos desviados a la contratación pública reposan en bancos y propiedades en Estados Unidos, pero las dificultades para recuperar el dinero, para traerlas al país, es supremamente difícil, y casi que en ese tema tenemos una asignatura pendiente. Termino diciendo que, por ejemplo, en Colombia es obligatorio que todo candidato o partido que adelante una campaña electoral debe abrir una cuenta bancaria a través de la cual deben moverse los recursos de los gastos de la campaña. Pero nos encontramos que los bancos no les gusta abrir cuentas bancarias de los candidatos electorales, y por consiguiente no es posible que se ejerzan controles institucionales sobre el flujo y el origen de los recursos en la financiación de las mismas. Muchas gracias. Estoy recordando que soy el moderador y no un panelista, pero quisiera sugerir que podemos ver el sistema de recuperar activos en Nigeria y Filipinas funcionó, y ayudamos a varios países en la recuperación. Es muy interesante. También una discusión, hemos estado trabajando juntos también en la reunión de financiamiento para el desarrollo después del 2015. Este paradigma que se está construyendo, el principio de universalismo, de responsabilidad compartida, y eso tiene que ver con los flujos ilícitos.
y nuestras organizaciones están trabajando juntos en esto. Si hay más preguntas, adelante. Gracias, buenas tardes. Carlos Arreola de San Luis Potosí. Una pregunta que tal vez sea algo obvia, preciso que no es mi postura, sin embargo, quisiera saber en su opinión, de preferencia de los tres, si el tiempo lo permite, el que lo decida, si en una democracia el pueblo o la voluntad popular es que por determinado momento llegara a la boleta electoral un candidato que está inmiscuido en el crimen organizado y la voluntad popular es votarle y gana, si es obviamente medidas populistas, asistencialistas hacia el pueblo, y sin embargo gana, ¿es adecuado o sería un tanto democrático revertir o buscar la manera de anular la elección aun y cuando la voluntad popular sea votarle? Porque la gente en muchos lugares dice, ok, robó o está en el crimen organizado, sin embargo hace un poquito más de cosas por el pueblo, ¿no? Es un tema que digo, no es mi opinión, sin embargo quisiera conocer la de ustedes. Gracias. Podría tomar una pregunta más porque creo que no tenemos mucho tiempo, entonces lo combinamos y luego cada uno puede hablar. Buenas tardes, mi pregunta es directamente para el magistrado Armando Novoa, y bueno, si los demás y da el tiempo de contestar, siento la pregunta obligada en esta charla que hemos tenido. Dado lo que usted comenta, ¿de verdad cree que a estas alturas del partido es posible todavía erradicar la corrupción entre los gobiernos que tenemos, por ejemplo, en México, en Colombia y el crimen organizado? Gracias. Muchas gracias. Si no hay otras preguntas, bueno, aquí una más. Bueno, mi nombre es Vicente nuevamente. Hablamos de muchos países, pero sí me interesa aquí y me apasiona mucho hablar de esto, de mi país, en este caso México. Yo la política, veo que muchos políticos a nivel mundial la ven como un negocio familiar o grupal. ¿Por qué digo esto? En el caso de México, existe una impunidad grande. ¿Por qué? Porque aquí pasa una administración o pasa otra y parece que estamos en un gatopardismo, es decir, todo aparentemente cambia para seguir igual. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, en México, en la revista Forbes, una revista de nivel internacional, en el 94 salió, en 1994, que México estaba dentro de los 4 países con más multimillonarios después de Alemania, Japón y Estados Unidos. Y ya en el 88, con la entrada del señor Salinas de Gortari, había nada más una familia de millonarios en este país, en México, que era la familia García Sada. Y al finalizar la administración de Salinas de Gortari, había 24 nuevos multimillonarios en el país. La corrupción impera. ¿Por qué? Porque estos 24 nuevos multimillonarios que hubo en el país o que hay en el país, que ahora son 30 familias, vienen de privatizaciones y ahí es donde impera la corrupción. Ahora, si nos vamos también a la cuestión del narcotráfico, les recomiendo el libro de Anabel Hernández, Los Señores del Narco, el famoso túnel que hicieron para sacar al Chapo Guzmán, y de alguna manera u otra manera es corrupción. ¿Quién está detrás de esos títeres? Pues es el gobierno, es la política que impera de corrupción. Yo aquí como modo de idea, también otro dato de corrupción y que fue muy señalado y muy conocido aquí entre los mexicanos, la Casa Blanca, así como en Ucrania. Aquí también hay una Casa Blanca que es del señor presidente, o mejor dicho, de su señora, la señora del presidente Peña Nieto, y ahí nombró un comisionado
una comisión para que investigara a esa Casa Blanca. Y yo aquí es donde es la crítica. Y cierro con esto. La autoridad no se puede autoaplicar así la ley cuando no le conviene. Gracias. Muchas gracias. Desgraciadamente tenemos que terminar por cuestiones logísticas. Dirías que si hay otras preguntas se podrían hacer luego, pero voy a terminar con algunos elementos y uno tiene que ver con lo que usted levanta acerca de la impunidad. Todos los panelistas han hablado y han dicho que las instituciones no ayudan. Sergey habló del Parlamento como la institución de impunidad y eso lleva al segundo punto. Estamos de vuelta en los años 60 del poder del pueblo y tenemos que asegurar que la prensa, los medios, la sociedad civil, academia, vea la situación y que las declaraciones de activos y esos elementos son importantes. Y 3, necesidad para apoyo regional y internacional, presión al nivel nacional para crear capacidad institucional y para que sea más duradera las instituciones. Y también el ejemplo de Armando. Y también la necesidad en el nivel internacional, y me refiero a la pregunta acerca de recuperación de activos. No sé si quieren agregar algo. Esas fueron mis conclusiones, pero solo 1 minuto cada uno, si quieren. Creo que no puedo decirles acerca de diferentes países y experiencias, pero sí acerca de Ucrania. Y en Ucrania esta situación es singular cuando la gente habla y se le oye y la economía está tan mala, cuando el país depende de apoyo financiero de organizaciones internacionales y esas organizaciones entienden que esa es la posibilidad de recuperar a Ucrania, apoyar el país y adoptar legislación que no sería adoptada en otra situación porque no es popular. Y esta combinación, dólares del occidente, sociedad civil, desde el terreno y políticos, medios, podemos hacer bastante. No podría decir que esto es lo que se tiene que hacer en cada país porque cada país tiene su propia experiencia, pero para los países postsoviéticos esto es una manera muy eficaz de cambiar la situación. Alguna de las preguntas que oí ahora fue exactamente la pregunta que yo le hice a un amigo antes de iniciar esta sesión, porque en general el tono de estos debates a veces puede llevar a cierto escepticismo. ¿Cuál es el techo de las reformas legales para contrarrestar y hacerle frente a un fenómeno desbordado de criminalidad política? Y tal vez tendría que repetir lo que él me dijo. Esas reformas tienen un efecto muy limitado, muy parcial, pero el peor escenario es no adelantar ningún camino que permita que estos actores ilegales de la política puedan actuar a sus anchas. De manera que aunque los impactos de esas reformas institucionales son muy limitados y muchas veces contradictorios, porque muchas veces esas reformas las hacen la clase política que se ha usufructuado de la corrupción electoral, de todas maneras pueden tener impactos importantes y lo que es más significativo, generar una conciencia ciudadana en favor de lucha contra la corrupción.
En relación a la segunda pregunta, ¿qué hacer en relación a aquella lógica en la cual el pueblo, los electores deciden apoyar a políticos corruptos porque ellos sí hacen? Bueno, en el caso colombiano hay una normatividad supremamente fuerte en el sentido de que candidatos electorales que hayan sido condenados por la justicia tienen una inhabilidad de por vida. Es decir, quien haya sido condenado por la justicia por delitos que afecten el patrimonio público o los derechos humanos de los electores no pueden volver a participar en la política. Esto tiene muchas críticas, entre otras la que establece una pena perpetua, pero digamos son soluciones que buscan los países en momentos de crisis. Bueno, entonces agradezco a los panelistas y a ustedes por las preguntas. Ya hemos tardado y nos vemos mañana en el hotel. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y a nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de IDEA Internacional, la OCDE y el Instituto Nacional Electoral, agradecemos a nuestros moderadores y panelistas del día de hoy. También agradecemos a los universitarios que nos acompañaron durante la jornada e invitamos a quienes participarán en las sesiones simultáneas del día de mañana y pasado mañana a que estén puntualmente en estas sesiones que se realizarán a puerta cerrada. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. De esta manera terminamos con los trabajos realizados en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.